Puerto Belmar. Un pequeño pueblo costero donde todos conocen a todos, y donde los secretos rara vez permanecen ocultos. Hasta la noche del 14 de octubre, cuando algo ocurrió que cambiaría la tranquilidad de sus habitantes para siempre. Era un martes frío. La brisa del mar se mezclaba con la niebla que subía del puerto. A las 2:47 de la madrugada, el conserje de la antigua mansión de la familia del Valle descubrió el cuerpo de don Ernesto del Valle, tendido frente a su reloj de pared. El reloj sin agujas se convirtió inmediatamente en la única pista tangible. La policía local, encabezada por el detective Sergio Vega, se presentó en la mansión antes de que el amanecer rompiera la neblina del puerto. La familia del Valle estaba en estado de shock. Nadie podía comprender cómo alguien podría haber matado a don Ernesto sin dejar señales evidentes, y por qué el reloj, el símbolo de la casa, estaba alterado de manera tan inquietante. Mientras los investigadores comenzaron a examinar la escena, encontraron una carta sobre la mesa, escrita con una caligrafía extraña y casi ilegible. Contenía solo una frase: "El tiempo no existe aquí". Nadie sabía qué significaba, ni quién la había dejado. Los vecinos del pueblo contaron que escucharon un extraño sonido esa noche, algo como un tic-tac lento y metálico, que provenía de la mansión. Pero al llegar la policía, no quedaba rastro de ese sonido, solo el silencio, y un reloj sin agujas que parecía observar. El detective Sergio Vega llegó a la mansión de los del Valle con un equipo reducido, consciente de que cada detalle podría ser la clave para entender un crimen que parecía desafiar toda lógica. La casa, una construcción antigua frente al mar, estaba llena de pasillos estrechos, habitaciones con mobiliario centenario y ventanales que dejaban entrar la bruma nocturna. Todo parecía normal, salvo por el cuerpo inmóvil de don Ernesto y el reloj sin agujas que ahora se convertía en un símbolo inquietante de lo ocurrido. Vega revisó minuciosamente la escena. El cuerpo no presentaba signos de lucha, no había huellas extrañas ni señales de entrada forzada. Sin embargo, la carta con la frase enigmática y el silencio absoluto del lugar generaban una sensación de desconcierto imposible de ignorar. Cada habitación, cada objeto, parecía narrar su propia historia, como si la mansión misma guardara secretos que aún no estaban dispuestos a ser revelados. La primera línea de investigación fue entrevistar a los familiares y al personal de la casa. La hija de don Ernesto aseguró que su padre no tenía enemigos conocidos, y que sus hábitos eran meticulosamente rutinarios. La sirvienta, que llevaba más de 20 años trabajando en la mansión, relató que durante esa noche había escuchado pasos extraños y un leve golpe metálico que provenía del salón principal, pero al acercarse no encontró a nadie. Cada testimonio aportaba pequeñas piezas al rompecabezas, pero ninguna ofrecía una explicación coherente del crimen. Vega decidió entonces examinar el reloj sin agujas con mayor detalle. Era un reloj de pared antiguo, de madera oscura, aparentemente decorativo, pero con un mecanismo interno que había sido desmantelado con precisión. Ningún reloj en el pueblo presentaba características similares. Los técnicos forenses que llegaron al lugar confirmaron que nunca había funcionado correctamente y que las agujas habían sido removidas hacía años. Esto incrementaba la sensación de misterio. Don Ernesto había muerto frente a un reloj que nunca había marcado la hora, y su asesinato parecía no responder a ninguna lógica convencional. El detective también revisó el entorno exterior. La neblina cubría parcialmente el puerto y las calles adyacentes. Ninguna cámara de seguridad registró movimientos extraños, y los vecinos, aún conmocionados, solo mencionaban ruidos indefinidos y la sensación de presencia de alguien que no estaba allí. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en la mansión de los del Valle. Con cada hora que pasaba, la investigación se complicaba. Las pistas parecían dispersarse y contradecirse entre sí. Vega comenzó a crear un expediente detallado, incluyendo fotografías, planos de la mansión y un registro cronológico de todos los movimientos conocidos del día del crimen. Sin embargo, cuanto más analizaba la información, más evidente resultaba que aquel asesinato no podía resolverse siguiendo los métodos tradicionales. La combinación del reloj sin agujas, la carta enigmática y el silencio absoluto del lugar generaba un enigma que desafiaba cualquier explicación racional. A medida que la investigación avanzaba, el detective no podía evitar preguntarse si había algo más profundo detrás del crimen. Algo que no solo afectaba a don Ernesto, sino al mismo Puerto Belmar. La historia del reloj sin agujas y de la carta críptica empezaba a entrelazarse con rumores locales, relatos antiguos sobre desapariciones inexplicables y misterios que la bruma del puerto siempre había ocultado.
Cada hallazgo aumentaba la sensación de que aquel caso no era un simple asesinato. Era un rompecabezas que desafiaba la percepción del tiempo y la realidad. Vega decidió entonces ampliar su investigación. Contactó con historiadores locales y revisó archivos antiguos, buscando antecedentes que pudieran arrojar luz sobre aquel misterio. Encontró referencias vagas a sucesos extraños en la mansión, desaparecidos que nunca fueron encontrados y relojes antiguos que nunca funcionaron. La conexión entre estos elementos y el asesinato de don Ernesto comenzaba a sugerir un patrón que nadie en Puerto Belmar había notado hasta entonces. La investigación avanzaba, pero la respuesta seguía eludiendo a todos. Cada pista levantaba más preguntas que respuestas, y el detective comprendió que resolver el crimen del reloj sin agujas requeriría no solo conocimientos forenses, sino también la capacidad de enfrentar lo inexplicable. La bruma del puerto, los silencios de la mansión y el tic-tac imaginario que muchos afirmaban escuchar, continuaban envolviendo la historia en un misterio que parecía no tener fin. Con el avance de la investigación, el detective Sergio Vega comenzó a centrarse en posibles sospechosos. Aunque los indicios eran escasos, ciertos detalles llamaban su atención. La carta con la frase enigmática seguía sin esclarecer nada, pero el comportamiento de quienes habían estado cerca de don Ernesto durante las últimas semanas empezaba a generar preguntas inquietantes. Vega examinó los registros de visitas a la mansión. Entre los nombres habituales, uno destacaba: Ricardo Molina, socio de negocios de don Ernesto y vecino de Puerto Belmar. Su relación, según documentos contables y testimonios, había sido complicada durante meses, marcada por desacuerdos financieros y conflictos sobre la herencia de la familia del Valle. Aunque nunca se había denunciado violencia, las tensiones eran conocidas entre los allegados al pueblo. El detective decidió reunirse con Molina. Su llegada a la mansión fue discreta. Molina, hombre de mediana edad, de gesto serio y reservado, no mostraba señales de nerviosismo extremo, pero su mirada reflejaba cierta tensión contenida. Vega observó cada movimiento, cada palabra, buscando cualquier indicio que pudiera vincularlo con el crimen del reloj sin agujas. Tras horas de interrogatorio, Molina afirmaba no haber estado cerca de la mansión aquella noche. Aseguraba que había pasado el tiempo en su embarcación, realizando reparaciones en el muelle. Sin testigos que corroboraran su coartada, el detective anotó la información, consciente de que las pruebas físicas seguían siendo inexistentes. La falta de huellas, de señales de entrada forzada y de indicios claros convertía a Molina en un sospechoso por proximidad y motivos, pero sin pruebas que lo incriminaran directamente. Mientras Vega analizaba los archivos, surgieron otros posibles vínculos. La hija de don Ernesto, Claudia, mostraba comportamientos contradictorios durante las entrevistas. Por un lado, tristeza evidente; por otro, cierta evasión al responder preguntas sobre la rutina de su padre los días previos al crimen. Aunque no había evidencia concreta de su participación, el detective anotó cada detalle, consciente de que incluso pequeñas inconsistencias podían ser relevantes. A medida que la investigación avanzaba, Vega comenzó a explorar la posibilidad de un tercero desconocido, alguien que no figuraba en los registros del pueblo. Rumores locales hablaban de un visitante que se hospedaba en el hostal del puerto días antes del asesinato, un hombre que nadie había visto interactuar con los vecinos y que desapareció poco después del crimen. La idea de un intruso anónimo aumentaba la sensación de misterio, dejando al detective con más preguntas que respuestas. Cada pieza de información parecía contradictoria. El reloj sin agujas, la carta críptica y la bruma constante de Puerto Belmar generaban una atmósfera casi sobrenatural. Vega comenzó a cuestionarse si el crimen podía explicarse únicamente mediante la lógica tradicional. La posibilidad de que existiera un motivo oculto, relacionado con secretos antiguos de la familia del Valle, parecía cada vez más plausible. El detective revisó nuevamente la mansión. Cada habitación guardaba indicios mínimos que podrían haber pasado desapercibidos: un libro movido, un cajón ligeramente abierto, marcas apenas visibles en el suelo de madera. Todo parecía señalar que alguien había actuado con conocimiento preciso del lugar y de sus habitantes. La pregunta persistente era: ¿quién tenía ese conocimiento y cuál era su objetivo? Al final del día, Vega se encontraba atrapado entre los sospechosos más evidentes y la posibilidad de un actor desconocido. Las pruebas seguían siendo insuficientes para formular acusaciones, y la tensión en Puerto Belmar aumentaba. Los vecinos miraban con desconfianza a los visitantes y a los allegados de la familia, mientras los rumores sobre el reloj sin agujas y la carta enigmática se propagaban, haciendo que cada conversación en el puerto pareciera contener secretos que nadie se atrevía a revelar.
Vega sabía que para resolver el crimen del reloj sin agujas tendría que ir más allá de la investigación convencional. Cada sospechoso presentaba dudas y contradicciones, pero ninguno ofrecía respuestas definitivas. La bruma de misterio sobre Puerto Belmar se espesaba, y con ella, la certeza de que este caso desafiaría cualquier explicación sencilla, dejando una pregunta sin respuesta. ¿Quién estaba realmente detrás de aquel asesinato imposible de comprender? A medida que avanzaba la investigación, el detective Sergio Vega comenzó a descubrir detalles que no encajaban en la lógica común. Documentos antiguos hallados en la mansión de los del Valle revelaban secretos que la familia había mantenido ocultos durante décadas. Correspondencia, diarios y registros financieros mostraban relaciones con personas desconocidas en Puerto Belmar y referencias a negocios oscuros que nunca habían sido públicos. Todo parecía indicar que la muerte de don Ernesto podía estar conectada con secretos mucho más profundos que un simple conflicto familiar. Entre los hallazgos más inquietantes se encontraba un diario antiguo, escrito por uno de los antepasados de la familia. El texto hacía referencia a un reloj especial que nunca funcionaba correctamente y a la creencia de que aquel reloj marcaba lo que no podía medirse, el tiempo de los secretos. Este descubrimiento arrojó una nueva luz sobre la escena del crimen. El reloj sin agujas no era un accidente, sino un símbolo cargado de significado para la familia. Vega comenzó a reconstruir la rutina de don Ernesto durante los días previos al asesinato, y descubrió que había recibido llamadas y visitas de personas que no figuraban en los registros oficiales del pueblo. Cada encuentro estaba documentado con precisión en la agenda del fallecido, pero los nombres eran enigmáticos y muchos de ellos solo existían como apodos o iniciales. Esta información reforzó la idea de que alguien había querido enviar un mensaje, utilizando la mansión y el reloj como escenario simbólico. Mientras revisaba los objetos de la casa, Vega notó detalles que pasaban desapercibidos a simple vista. Pequeñas marcas en la madera del suelo frente al reloj, un leve olor a cera quemada en la sala principal y un vidrio ligeramente rayado que parecía reflejar más de lo que debería. Estos elementos, aparentemente triviales, sugerían que el crimen había sido planeado con cuidado y precisión, con la intención de dejar solo pistas crípticas y confundir a quienes intentaran resolverlo. La investigación también reveló una serie de cartas que don Ernesto había enviado a allegados en otros pueblos costeros. En ellas se mencionaban disputas sobre negocios, viejas rencillas familiares y advertencias veladas sobre personas que no debían acercarse a ciertos secretos. Estas cartas, sumadas al diario y a la carta encontrada junto al reloj, comenzaban a formar un patrón. Alguien había querido que la verdad permaneciera oculta, dejando solo símbolos y mensajes enigmáticos para aquellos que se atreveran a mencionar. Vega decidió entonces visitar nuevamente a los vecinos del puerto. Algunos mencionaban sucesos extraños previos al asesinato, luces que se encendían y apagaban sin explicación, sombras que se movían entre los callejones, e incluso desapariciones breves de personas que luego volvían sin recordar nada. Aunque muchos atribuían estas historias a supersticiones, el detective no podía ignorarlas. La combinación de lo inexplicable con los secretos familiares empezaba a sugerir que el caso no solo era un asesinato, sino parte de un entramado más amplio y oscuro. Cada nueva pista incrementaba la sensación de que el crimen del reloj sin agujas no podía resolverse únicamente con pruebas físicas. El detective comprendió que la clave residía en los patrones, en los símbolos y en la historia oculta de la familia del Valle. Sin embargo, a medida que reunía más información, se hizo evidente que el misterio estaba diseñado para permanecer sin resolución, con cada descubrimiento generando nuevas preguntas. Puerto Belmar, un pueblo que hasta aquel momento parecía tranquilo y predecible, comenzaba a revelar su lado oscuro. La mansión de los del Valle, el reloj sin agujas y la carta enigmática funcionaban como recordatorios de que algunas verdades nunca están destinadas a ser completamente conocidas. La investigación avanzaba, pero el enigma persistía, dejando al detective y a todos los que seguían el caso con una sensación inquietante. A veces, lo que se oculta es más importante que lo que se revela. El reloj continuaba observando silencioso, testigo inmóvil de secretos que quizá nadie jamás comprendería por completo. Y en Puerto Belmar, la pregunta que surgía en cada conversación, en cada mirada desconfiada, permanecía intacta. ¿Quién estaba realmente detrás de aquel asesinato imposible de explicar? La investigación del detective Sergio Vega concluyó, al menos oficialmente, sin respuestas definitivas. Las pistas se habían dispersado, los sospechosos seguían sin explicación y el misterio del reloj sin agujas continuaba. La mansión de los del Valle permanecía silenciosa, como
como si guardara para siempre los secretos que aquel crimen había revelado solo parcialmente. En Puerto Belmar, los vecinos continuaban con su rutina, pero la sensación de inquietud se había instalado en cada calle, en cada puerto y en cada rincón del pueblo. Todos sabían que algo había cambiado esa noche, que la tranquilidad que antes los envolvía ya no existía. El reloj sin agujas se convirtió en un símbolo del misterio, recordatorio de que algunas verdades no están destinadas a ser comprendidas. Aunque el detective reunió cada documento, cada testimonio y cada indicio, el caso permaneció abierto en la memoria colectiva del pueblo. Las cartas, los diarios y los registros antiguos ofrecían fragmentos de una verdad que nadie podía reconstruir por completo. Todo parecía señalar que el crimen del reloj sin agujas era solo la manifestación más visible de secretos antiguos, de enigmas que cruzaban generaciones y que continuaban ocultos bajo la bruma del puerto. Y así, el caso terminó, pero no se resolvió. Algunos se preguntan qué motivó realmente aquel asesinato, quién dejó la carta con la frase enigmática y por qué el reloj nunca tuvo agujas. Las respuestas permanecen fuera de nuestro alcance, escondidas en los rincones más oscuros de la mansión, entre los ecos de Puerto Belmar y en la memoria de quienes estuvieron presentes aquella noche. Como en todo misterio, queda una pregunta fundamental para todos los que escuchan y observan: ¿qué ocurrió realmente? La historia invita a imaginar, a teorizar y a debatir. Cada espectador puede construir su propia versión de los hechos, buscar patrones invisibles o aceptar que algunas cosas simplemente no tienen explicación. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió en Puerto Belmar aquella noche? ¿Quién estuvo realmente detrás del crimen del reloj sin agujas? Déjalo en los comentarios y comparte tu teoría. Tal vez, entre todas las ideas, se acerque alguien a la verdad. Porque en los relatos del crimen, a veces el misterio es tan importante como la respuesta.